¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con este tema de factorización. Ya hemos visto el primer caso. Con la ayuda de este formulario vamos a recordar también los dos casos. El primer caso que hemos visto el primer caso llamado factor común, y dentro de factor común hemos visto factor común monomio y factor común polinomio. Y ahora vamos a ver el segundo caso, factor común por agrupación de términos. Entonces vamos a irnos al segundo caso y vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo nos dice factorizar. Cuando nos dice factorizar, nos está diciendo expresar en sus factores primos. O también nos está diciendo esta expresión que está en sumas y restas, conviértanlo en multiplicación. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Para convertir sumas y restas en multiplicación, entonces hay que seguir los pasos de factorización. Ahora, entonces nos vamos a ayudar con esta tabla. Lo primero que hay que hacer es, hay que respetar el orden de esta tabla, por sobre todo estos dos primeros casos. Ahora, miren, nos dice en el ejercicio factorizar. Lo importante es, para empezar, contar los términos. Recuerden que solamente el signo más o el signo menos que no esté afectado por un paréntesis separan términos. Entonces tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Entonces, la pregunta es, ¿qué caso de factorización es? Entonces, empezamos analizando el primero. ¿Será factor común monomio? Tiene que tener dos o más términos. Nosotros tenemos cuatro términos, entonces sí podría ser el caso. Esta condición cumple. La segunda condición dice, hay un factor común, hay alguna letra en común o algún número que tengan estos términos, todos tienen que tener una letra. Analizamos, este término tiene A, pero el segundo término no tiene A. Aunque aquí aparece que el tercer y el cuarto tiene A, pero el segundo no tiene A. El factor común tiene que repetirse en todos los términos. Por lo tanto, la letra A no es un factor común de todos estos términos. Entonces vamos a analizar otra letra, M. El primer término tiene M, el segundo término tiene M, pero el tercero y el cuarto no tiene M. Por lo tanto, no es un factor común la letra M. Es suficiente analizar el primer término. En vano vamos a ir aquí de repente, pero este tiene B, este tiene B, el primero no tiene B, entonces no es necesario analizar de esa forma todas las letras. Es enfocarse en las letras del primer término. Tiene A, veremos si todos tienen A. Tiene M, entonces vemos si todos tienen M. Y ya no nos fijamos las demás letras. Entonces, como no hay letra que se repita en los cuatro términos, eso nos indica que no hay un factor común. Por lo tanto, cumple esta condición, pero no cumple la condición de factor común. Ahora, ¿tendrá un factor común polinomio? No lo tiene porque no, por más que agrupemos, no va a haber un paréntesis que sea factor común. Entonces, como no cumple ni estas condiciones, entonces vamos al otro caso y nos preguntamos, la expresión tiene 4 o 6 términos y nos damos cuenta que tiene 4 términos, entonces podría ser este caso. Y ahí en letras de color azul nos dan las indicaciones. Entonces este es la única condición para hacer el segundo caso, tener 4 o 6 términos. Y lo que está en color azul es la ayuda que estamos poniendo para recordarnos cómo resolver. Dice agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3. Entonces miren, como tiene 4 términos, puede ser el segundo caso. Ahora entonces, ¿cómo se resuelve el segundo caso? ¿Se agrupa de 2 en 2 o se agrupa de 3 en 3? Si son 4 términos, sí o sí se agrupan de 2 en 2. ¿A qué me refiero con agrupar? A lo siguiente. Miren, entonces vamos a empezar a resolver. Voy a agrupar este término con este término. Ahora, ¿cómo elijo qué términos agrupar? Los términos que voy a agrupar tienen que tener algo en común. Tienen que tener un factor común. En este caso es la letra M,
tiene m. Por eso voy a agrupar estos dos términos. Y voy a agrupar estos dos términos porque tiene a y tiene a. Entonces, por eso los voy a agrupar. ¿Estamos de acuerdo? He agrupado estos dos porque tienen m ambos términos. He agrupado estos dos porque ambos tienen la letra a. Entonces, el primer paso es agrupar de dos en dos. El segundo paso consiste, como he agrupado por un factor común, aquí voy a hacer el primer caso de factorización. En este paréntesis debemos de hacer el primer caso, que es factor común, monomio. Entonces el factor común de estos dos términos es m. Entonces abrimos un paréntesis, el primer término, m y m se simplifican y nos queda a, más el segundo término dividido entre la m, m y m se simplifican y me queda b. Y ya he hecho el primer caso de factorización en estos dos términos. ¿Qué signo sigue? Más. Anotamos más. En este otro paréntesis hacemos el primer caso de factorización nuevamente. ¿Cuál es el factor común? A y a. Entonces a con el menor exponente, a cuadrado a 1, elijo el menor exponente, a elevado a 1. Dividimos a al cuadrado dividido entre una a, se simplifica una a y me queda una sola a, más el segundo término dividido entre a y a se simplifican y me queda b. Entonces, en los dos paréntesis he hecho el primer caso de factorización, factor común, monomio. Ahora, aquí he hecho el mismo caso, factor común, monomio. Segundo paso. Ahora, en toda esta expresión, debo de fijarme si los paréntesis son iguales. Si son iguales, entonces he agrupado bien. Si los paréntesis son diferentes, entonces tengo que agrupar de otra forma hasta que los paréntesis me dan iguales. Ahora, si yo agrupo de diferente forma y no me dan paréntesis iguales, entonces quiere decir que esa expresión no se resuelve por este caso. En el caso de este ejercicio, los paréntesis son iguales, a más b, a más b. Entonces estoy yendo por un buen camino. Entonces ahí digo si este ejercicio se resuelve por el segundo caso. El último paso sería hacer factor común polinomio. Aquí debo de hacer el primer caso también, pero factor común polinomio. ¿Cuál es el factor común? Es el paréntesis. A más b. Aquí hay dos términos, ¿no? Un término, dos términos. El primer término divido entre el factor común, paréntesis y paréntesis se simplifican y me queda m, más el segundo término divido entre el factor común, paréntesis con paréntesis se simplifican y me queda a. Y ya he hecho el factor común polinomio. Y este resultado es ya está factorizada nuestra expresión. Miren, aquí en un inicio teníamos la suma de 4 términos. Y ahora tenemos el producto. Este paréntesis por este paréntesis. Las sumas los hemos convertido en multiplicación. Los signos más dentro del paréntesis no se los toma en cuenta, ¿no? Entonces así hemos resuelto el primer caso. Ahora, a la hora de agrupar no es el único camino. Por ahí de repente, miren, vamos a hacer aquí. Voy a volver a copiar el ejercicio. Ahí está, miren, he vuelto a copiar el ejercicio. El mismo ejercicio lo he vuelto a copiar. Porque de repente alguien dice, pero profesor, usted ha agrupado, en este ejercicio hemos agrupado los dos primeros. Entonces por ahí alguien dice, a mí me parecía, profe, de repente yo tenía otro pensamiento. Y a mí se me pasaba en mente agrupar este con este porque los dos tienen a. Y quiero agrupar este término con este término porque los dos tienen b. Entonces miren, podría ser esa otra alternativa. Entonces vamos a tener, voy a agrupar este y este, voy a hacer la propiedad conmutativa, he copiado este término
Voy a copiar este término con su mismo signo más a al cuadrado. Ahora voy a copiar este término con su mismo signo más bm con su mismo signo más ab. He hecho la propiedad conmutativa, ¿no? Y he decidido agrupar este con este. ¿Por qué? Porque los dos términos tienen un factor común, a. Y he decidido agrupar este porque los dos términos tienen b, un factor común. Entonces miren, ese es, por ahí alguien podría haber agrupado de diferente forma. ¿Y qué va a resultar? He agrupado estos dos porque tiene el factor común a. Factor común a, abro paréntesis, debo de hacer el primer caso. Factor común a y a se simplifican, me queda m más a al cuadrado entre a, una a se simplifica y me queda una a. ¿Qué signo sigue? Más. En el paréntesis hago el primer caso de factorización. Factor común b. ¿Qué me va a quedar dentro? B y b se simplifican, me queda m más b y b se simplifican y me queda a. Ahora, una vez que hemos hecho eso, nos preguntamos, ¿este paréntesis es igual a este paréntesis? Sí, entonces nos falta el último paso. Factor común por factor común polinomio. En este caso el factor común es un polinomio, un paréntesis, m más a. Abro paréntesis y divido el factor común. Voy a dividir entre el primer término, paréntesis y paréntesis se simplifican y me queda a. Más el segundo término, paréntesis y paréntesis se simplifican y me queda b. Y ese es nuestro resultado. Ahora comparamos nuestros resultados. Son iguales, solamente que están conmutados, ¿no? A más b, a más b. M más a, m más a. Entonces estos resultados son iguales. Entonces por ahí alguien puede agrupar los dos primeros, los dos últimos, o por ahí alguien puede conmutar y luego agrupar de diferente forma. El resultado siempre va a ser el mismo. Entonces hasta ahí con esta primera parte que hemos hecho a detalle. Y en los otros ejercicios vamos a ir resolviendo de manera más directa. Entonces les pido, si hay dudas, volver a revisar el video. Y si no, también escribirnos por el grupo. Muy bien, jóvenes. Dios los bendiga.